vamos a hablar de elecciones europeas. Exactamente, sí. Bueno, durante los últimos días, porque fueron un transcurso de varios días, se realizaron los comicios para el Parlamento Europeo, que es el órgano supremo de la Unión Europea. Y a diferencia, digamos, de nuestra propia realidad, el Parlamento Europeo, a diferencia del Parlasur, tiene mucho peso a la hora de la toma de decisiones, sobre todo en cuestiones de política económica, política exterior y política de defensa para los países europeos. Es amplio. Es amplio y tiene mucho poder soberano. Los países le delegaron muchas de sus atribuciones soberanas a este Parlamento. Por eso siempre es clave, las últimas elecciones fueron en el 2019, ¿qué sucede acá? Porque acá también se va a determinar lo que es la agenda para los países europeos en todos estos temas y que obviamente también tienen su propio impacto interno. ¿Cómo terminaron estas elecciones? Y la victoria fue de la derecha, incluso también podemos agregar la extrema derecha. Y hubo un rendimiento bastante mediocre en base a lo que se esperaba de lo que es el sector más progresista, también la izquierda y los partidos ambientales. Sí. Estos partidos... ¿Se esperaba un escenario así? Y se esperaba, sí, se esperaba, porque cada vez en las elecciones, digamos, de los países europeos lo que está pasando es que los partidos de derecha están ganando. Por ejemplo, en Eslovaquia, Robert Fico, que hace poco tuvo un ataque, un intento de magnicidio en Eslovaquia. Bueno, es uno de los líderes, el otro es Giorgia Meloni, que tiene muy buena relación con nuestro presidente, y luego está Víctor Orbán, que también ha venido a lo que es la asunción del presidente. Cuestión, ganó el Partido Popular Europeo, que es el partido que, si se quiere, está actualmente llevando adelante la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, y también tuvo muy buen rendimiento lo que es la Asamblea Nacional, la Agrupación Nacional, perdón, de Marine Le Pen, y por eso también tuvo un impacto en Francia, que Macron disolvió la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, para ver qué va a suceder, digamos, con respecto a la política interna francesa. Entonces este correlato europeo también tuvo sus impactos internos, sobre todo en Francia. ¿Cómo impacta esto en el resto del mundo? Bueno, en el resto del mundo, seguramente el conflicto de Ucrania, veamos un Parlamento Europeo mucho más restrictivo en cuanto a presupuesto militar, y obviamente esto también va a tener su correlato en lo que es la política ambiental. Porque acá el financiamiento europeo seguramente se va mucho más restringido y se enfoque a lo que son las prioridades propiamente de la Unión Europea. Y seguramente veamos un intento de restringir el gasto dentro de las políticas fiscales de la Unión Europea, y hay que ver qué va a pasar con la cuestión migratoria, porque seguramente los países tengan una política mucho más restrictiva en ese sentido. Y en cuanto, hagamos una mirada un poquitito más cerrada, ¿cómo impacta esto? ¿Qué relación tiene algo de impacto aquí en nuestro país? Y seguramente lo que suceda es, hay que mirarlo desde distintos puntos de vista. Primero, con respecto a los líderes europeos, que se están consagrando, sobre todo los de derecha, extrema derecha, en el Parlamento Europeo, como Marine Le Pen, como Matteo Salvini en Italia, como Giorgia Meloni, como Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha alemán, que está surgiendo y obtuvo el segundo lugar. Es decir, Olaf Scholz, que es el canciller alemán, tuvo un rendimiento bastante mediocre dentro de Alemania. Seguramente estos líderes van a tener bastante sintonía con Javier Milei. Una particularidad, y porque se habló bastante estas últimas semanas con respecto a España, es que Vox obtuvo el tercer lugar con 6 escaños dentro del Parlamento Europeo, pero son 6 escaños, ¿no? Y esto tampoco le permitió a Pedro Sánchez, que era una de sus estrategias de polarizar con Milei, de limarle el apoyo político al Partido Popular. Claro. En España ganó el Partido Popular y Pedro Sánchez salió segundo. Los votos del Partido Popular no se fueron a Vox, así que también seguramente veamos una sintonía fina de Javier Milei con el Partido Popular, pero acá lo importante es que la extrema derecha está ganando lugar dentro del Parlamento Europeo, y hay que ver también cómo impacta esto en la propia institucionalidad de la Unión Europea. Recordemos que tenemos el caso del Brexit, por ejemplo tenemos a Víctor Orbán con Hungría, que él está haciendo oído sordo a cualquier tipo de pedido sobre respeto de la democracia dentro de la Unión Europea. Y bueno, esto hay que ver, digamos, cómo se va a ir extendiendo en los distintos países en los que se va haciendo lugar la extrema derecha. Gracias, Joaquín, como siempre, por ayudarnos a comprender qué es lo que ocurre fuera de los límites de la República Argentina. Gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene. Por supuesto. Nosotros ahora...